las partes celebraron un contrato de compraventa mercantil. Esto se argumenta porque el objeto del contrato es la adquisición de bienes, ya como hablamos del material quirúrgico, las camas, materiales, máquinas de oxígeno, etcétera, por un precio que se acordó de 2 millones de pesos. La finalidad es el intercambio de bienes por dinero, lo cual es la esencia de la compraventa. Además, al tratarse de un hospital que adquiere insumos de un laboratorio, se presume de un acto de comercio por parte de ambas entidades, buscando un lucro o el cumplimiento de sus fines empresariales o profesionales, lo cual cuadra en esta esfera mercantil. Sí, el contrato se considera de carácter internacional. La razón principal es que las partes contratantes tienen sus establecimientos en los estados diferentes. El hospital Caminemos Juntos está ubicado en España, mientras que el laboratorio de Collins and Phillips está ubicado en Nueva Zelanda. Esta ubicación geográfica de las partes es uno de los criterios fundamentales para determinar la internacionalidad de un contrato de compraventa. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de las Mercaderías, por sus siglas CISG. Se identifica como un contrato de compraventa internacional celebrado por medios electrónicos. Se basa en que las negociaciones se realizaron mediante el intercambio de correos electrónicos, como lo vimos en el caso, y la culminación de esto fue la firma electrónica. Esto indica que el acuerdo de las voluntades se perfeccionó a través de medios digitales. Esto concuerda con un contrato de medios digitales simple, ya que se lleva sin la presencia física y simultánea de las partes, lo cual es muy característico de los contratos electrónicos. Al ser un contrato de compraventa y tener un elemento internacional, por la ubicación de las partes se cuadra dentro de esta categoría. Basándonos en los principios generales de los contratos de compraventa, todas las obligaciones para cada parte, empezaremos primero con lo que serían las obligaciones del laboratorio Collins and Phillips, quien es el vendedor en esta sociedad. Dentro de sus obligaciones está entregar las mercancías según el artículo 30 de la CISG. El vendedor debe de entregar las mercancías en la cantidad, la calidad y el tipo de convenios en el contrato, y envasadas o embaladas de una forma correcta y fijada por el contrato. De acuerdo a lo siguiente, también deben de transmitir la propiedad, el cual se debe de asegurar que el hospital adquiera la propiedad de las mercancías libres de cualquier derecho o pretensiones de algún tercero. También deben de entregar los documentos relacionados con las mercancías, como aplicarían certificados de posesión o manuales de, por ejemplo, de las camas. Y además, como vendedor debe de asegurar la conformidad de la mercancía. Las mercancías deben ser aptas para los usos a los que originalmente se van a destinar y deben de poseer las cualidades de la muestra o el modelo que el vendedor haya presentado al comprador. Ahora, por parte de las obligaciones del hospital Caminemos Juntos, quien es el comprador en este caso, él como obligaciones deberá pagar el precio de la mercancía, el cual es la obligación que vimos anteriormente, que es pagar los 2 millones de pesos acordados. Ahora, al recibir las mercancías, el comprador también debe hacerse cargo de las mercancías y deberá de examinarlas una vez recibidas, ya que esto conlleva en un plazo breve para que se puedan atender las circunstancias si es que llegara a pasar algún imprevisto. Además de esto, también tiene la obligación y el derecho, por así decirlo, de comunicar la falta de la conformidad de alguno de los artículos, ya que si no tiene un cumplimiento en base al contrato, él podrá comunicárselo al vendedor especificando la naturaleza de la falta de la conformidad en un plazo razonable a partir del momento en el que la haya o debiera haberla encontrado. Dado que las partes tienen sus establecimientos en estados diferentes como España y Nueva Zelanda y no señalaron una legislación aplicable, se puede aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional en mercaderías. La argumentación se basa en el artículo número 1, que establece que la convención se aplicará a los contratos de compra-venta de mercancías entre partes que tengan sus establecimientos en estados contratantes. Cuando estos estados sean estados contratantes, tanto como España y Nueva Zelanda son estados contratantes,
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. De acuerdo a la falta de conformidad de la mercancía recibida, el Hospital Caminemos Juntos tiene varias opciones bajo la CISG, siempre y cuando se haya notificado la falta de la conformidad dentro del plazo razonable. Ahora, dentro de sus derechos puede exigir el cumplimiento específico. El hospital puede exigir al laboratorio la entrega de la mercancía faltante y también la reparación en el plazo de los embalajes defectuosos. También debe haber si se llega a un acuerdo, una reducción del precio, ya que como hubo diferencia entre el valor y la mercancía que hubo efectiva, sí habría una desconformidad y podría haber un descuento del precio. Además puede apelar una indemnización de daños y perjuicios. En cualquiera de los escenarios anteriores, el hospital tiene derecho a reclamar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento del laboratorio, incluyendo la pérdida de sus ganancias. La cancelación del contrato sí podría pasar, pero también podría pasar una resolución del contrato. Podría proceder si el incumplimiento del laboratorio se considera un incumplimiento esencial, según la CISG. Esta cual misma en su artículo 25 de la CISG define que el incumplimiento esencial como aquel que causa a la otra parte un perjuicio tal como que lo priva sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar del contrato, salvo que la parte haya incumplido, no hubiera previsto y una persona razonable de la misma categoría no hubiera previsto esa consecuencia. En este caso, la falta de las 6 a 10 camas que pidió el hospital es un incumplimiento, si podríamos decirlo así, sí muy significativo, ya que representa más de la mitad de las camas perdidas, lo cual sí puede afectar gravemente la operatividad del hospital y privarlo sustancialmente del beneficio esperado del contrato. También la falta de una máquina de oxígeno también es relevante, especialmente en un entorno hospitalario, ya que son muy necesarias. Además, agregando el embalaje defectuoso de las 3 camas es un problema, pero quizás no tan grave como la falta de las camas completas. Se puede decir que para prevenir futuros conflictos en contratos, como el celebrado entre el Hospital Caminamos Juntos y el laboratorio Collins and Phillips, se sugiere o se podría sugerir la inclusión de las siguientes cláusulas. La cláusula de una descripción detallada de la mercancía. Siempre hay que tener en cuenta que describir exhaustivamente cada artículo y especificar la cantidad, medidas, modelos, características, calidad o cualquier otra especificación que pueda ser relevante para el comprador puede reducir mucho la ambigüedad y proporcionar una base clara para verificar que todo sea conforme a lo que el cliente necesita. Además, también una cláusula de plazos de entrega y tolerancias, definir con precisión la fecha o el plazo de entrega, establecer si existen tolerancias en la cantidad o la calidad. En este caso el plazo, si pudiera no ser rebasado o pudiese haberse prevenido con alguna cláusula más estricta, se podría haber prevenido este tipo de errores. También debemos de agregar y me parecería perfecto agregar una cláusula de resolución de conflictos, en la cual es recomendable incluir una cápsula que designe, por decirlo así, la resolución o un método de resolución de disputas como la mediación, un arbitraje o la jurisdicción tal vez de algún tribunal específico que evitara la incertidumbre y facilitara la resolución de disputas entre las partes contratantes. También deberían de agregar una cláusula de penalizaciones por incumplimiento o por algún retraso. Establecer algún tipo de multas o penalizaciones por cada día de retraso o la entrega o por el incumplimiento de ciertas condiciones, incentivando al vendedor el cumplimiento oportuno y adecuado. Para tomarlo así, la inclusión de esas cláusulas proporcionaría un marco más robusto y claro para las operaciones comerciales internacionales, el cual reduciría mucho el riesgo en cuanto a la interpretación y facilitando la resolución de posibles problemas que pueda haber, como las que experimentó el Hospital Caminemos Juntos.
Y fin.